Buen día. Hoy vamos a sustentar la segunda entrega de la evaluación distancia que corresponde a la tarea en el anexo 2. Se trabajó el libro de conceptos y métodos en visión por computador. Para eso se trabajaron los siguientes capítulos. En esos capítulos vamos a encontrar uno que se llama visión de modelo por la cámara. Entonces, para comprender el modelo de cámara, se debía saber cómo inferir la información a partir de una imagen 2D. Es decir, para la información de la imagen trimestral se trabaja con la imagen bidimensional, teniendo en cuenta la profundidad en la escena y la relación entre las coordenadas de la imagen y las de tercera dimensión, utilizando técnicas geométricas proyectivas, que más adelante pues se van a explicar qué es la geometría proyectiva, y se restringe la escena tridimensional a un plano, es decir, se pasa de lo tridimensional a bidimensional, y de esta forma se empieza a trabajar. Para eso vamos a tener sistemas comerciales y aplicaciones, que son los sensores, que trabajan basados en la luz, que se forman por tres elementos básicos, que es el patrón de la luz, un sistema de tensión y un sistema de procesación de datos. Existen modelos de distorsión de la luz o del lente, que lo que nos ayuda es a enfocar y formar imágenes utilizando lentes, que son elementos ópticos que sirven para analizar la trayectoria de la luz, de los rayos de luz. También existe un modelo proyectivo de la cámara que forma imágenes en 2D o 3D según la necesidad, y para eso se utiliza algo que se conoce como matriz de proyección, que se va a trabajar con dimensiones de 3 por 4 para orientar y proyectar la imagen. También tenemos una proyección perspectiva, que la proyección perspectiva es el modelo invertido, donde se simula cómo y por medio de un agujero muy pequeño que deja pasar solo un rayo de luz al punto de la especie. En este caso vamos a ver algo que se llama la homografía de un triángulo. Entonces, ¿qué es la homografía? Pues para realizar una imagen, la homografía, la cual se representa con una letra M. Vamos a ver que aquí en este caso tenemos una homografía de un triangulito que lo voy a proyectar en otro plano, de tal manera que todos parten de un punto O, ¿sí? Y llegan hasta el punto, se tiene la base A1, B1 y C1, que son los vértices del triángulo, que es una transformación donde se establece una correspondencia entre un punto al otro, generando una ampliación o una reducción de la imagen, para generar de esta forma y conocer la trayectoria del plano o del punto 3D. También se trabajó el otro capítulo, se llama estereoscopía. En esa estereoscopía es una de las problemáticas que se tiene para la formación de las imágenes, es decir, recuperar la información tridimensional a partir de dos imágenes tomadas desde distintas posiciones. En este caso, expliqué un ejemplo donde tengo dos balones, hay dos camaritas y cada una de ellas enfoca el balón o las peloticas desde una perspectiva diferente. Y a través de esas imágenes, pues se genera la información para crear la forma de esas figuras. Entonces, para eso se muestra una aplicación de líneas que se llaman equipolares, epipolar, que es con la geometría epipolar, donde se trabaja un modelo matemático que describe las relaciones geométricas de diferentes imágenes del mismo objeto. Para eso se va a tener en cuenta la matriz fundamental. La matriz fundamental simplemente es una restricción entre dos imágenes sin calibrar debido a la relación que existe en los puntos expresados en cada uno de ellos en sus píxeles, y se trabaja y se conocen las matrices de proyección de las cámaras P1 y P2. Al tener esas matrices, pues se genera también otra matriz esencial, que es la matriz que es la de la restricción epipolar, con coordenadas de imágenes diferentes, como se trabajó en esta imagen, en el ejemplo, que solamente depende de la posición relativa con una cámara con respecto a la otra. También vamos a tener otra característica importante, que es el reconocimiento eh, de imágenes 3D con descriptores de superficie. En este caso se trabajó una caja de cartón, ¿sí? Con esa caja de cartón lo que vamos a trabajar es una muestra, una aplicación de CBFH,
que es un método basado en una extensión BFH, que ya le voy a explicar más adelante, el cual permite determinar la localización de un objeto cuando hay giros de la escena desde un punto de vista del eje de la cámara. Pero bueno, para entender cómo funciona esto, pues debemos tener en cuenta que el procesamiento y extracción de características geométricas de la superficie van a estar restringidos por medio de una cámara RGBD o TF, donde se observa la variación aleatoria de la posición. Al tener esos puntos, se pueden generar histogramas, que es un descriptor donde se usan las características de la superficie a describir. Entonces, como se puede generar un histograma BFH, que simplemente es una extensión donde el ruido y la escala no es invariante, por lo tanto se reconocen los puntos y de esta manera pues se puede conocer la posición. También vamos a tener el ajuste y la detención de modelos geométricos en imágenes por conocidas como el modelo Ramsey. Entonces, este modelo vamos a trabajarlo con respecto a la proyección que se realice o el cálculo de puntuación de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, se muestra una aplicación de esta imagen donde se tiene el techo de un edificio y en ese edificio se tomaron diferentes puntos y diferentes perspectivas. A mano izquierda se puede observar el techo del edificio, el cual se genera a través del algoritmo Ramsey, que es, lo que hace es extraer esos puntos, calcular los parámetros del modelo matemático por medio de un conjunto de datos observados, y lo que hace con esos datos se puede extraer de esa forma los planos de los techos y a la final identificar y eliminar los datos que no correspondan a esa configuración. También tenemos algo que se llama el procesamiento morfológico. En ese procesamiento morfológico vamos a tener un control visual. Entonces, en ese control visual es simplemente la visión artificial, que es lo que ya venimos a trabajar nosotros como aplicación de ingenieros en informática, para controlar, en este caso, pues vamos a controlar el movimiento del robot, teniendo en cuenta los principales elementos o sistemas, como son la referencia, el punto de referencia, el sistema de visión artificial y cómo yo lo voy a controlar. Existen diferentes tipos de control visual. Se genera a través de dos partes o dos clasificaciones. Una es la localización tridimensional y el otro es el espacio de la imagen. Por lo tanto, se va a tener también unas aplicaciones que están, estas control visual, podemos tener infinidad de aplicaciones, por decir la inspección de placas de un circuito, en las impresoras, cuando se trabaja con materiales peligrosos, cuando quiero guiar mi robot a realizar una función en la medicina, pues tenemos algunas cirugías, ¿sí? Que ya realizan los robots, la industria industrial, en la minería, ¿sí? Eso va a generar diferentes aplicaciones en la industria, donde la visión artificial es una herramienta que permite analizar los procesos de control de calidad y detención de productos defectuosos, que es como la imagen que estoy mostrando. También vamos a tener visión por computador en dispositivos móviles. Entonces, hoy en día tenemos diferentes aplicaciones o dispositivos móviles que lo que se hacen es generar un software, el cual yo lo puedo controlar por medio de mis cámaras, y esa cámara de pronto lo que me puede hacer es leer un código de barras, escanearlo, mostrar la información en tiempo real. Entonces, toda esa información son algunas aplicaciones que puedo trabajar con ellos. También sí, pero para que funcione esto, pues debe existir el álgebra lineal, una álgebra lineal básica, pues para la visión de computadores, teniendo en cuenta algo que son los vectores y las matrices. Entonces, para el caso de los vectores, es una secuencia de números reales que están organizados de formas de columnas, donde cada componente de la tupla se denomina componente. El vector nulo es aquel que no contiene ningún elemento, y los vectores se utilizan para describir diferentes entidades geométricas y representar cualquier conjunto. Puedo realizar también operaciones con los vectores, puedo hacer operaciones con las matrices y puedo descomponer lo que se llama KR. Se utiliza cuando deseo calibrar la imagen de la cámara, y para esto se debe factorizar la matriz
Entonces, por eso es importante primero ver lo que son vectores y matrices para poder descomponer la imagen, que es en el ejemplo que les traigo ahí. Se puede visualizar la foto de la señora que está mirando hacia la cámara y cada vez se va a descomponer ese K. Entonces, lo que se hace es descomponer los valores singulares de la matriz con el fin de eliminar cualquier información que no sea necesaria. Vamos a tener ahora sí la geometría proyectiva, como les había dicho anteriormente. Vamos a trabajar algo que se llama el plano proyectivo, que realmente es lo que se debe tener en cuenta, es la intersección del rayo cuando se une con el centro de proyección. Entonces, yo tengo en este caso a mano izquierda un ojo que está mirando un cuadro y ese cuadro lo puedo proyectar a otro plano. Entonces, existe el plano proyectivo ideal y el proyectivo 2 o 3 según la ampliación o que yo desee realizar. Entonces, en este caso, pues voy a encontrar que el libro nos permite generar una visión general sobre cómo es la visión por computadores, cómo vamos a trabajar la visión artificial y cuáles son cada uno de sus componentes para tener en cuenta. Muchísimas gracias.